Bendiciones. Al estudiar la Biblia, muchos lectores van a tener su punto de vista. No obstante, lo más importante es lo que la Biblia dice. En el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes el tema, que es el avivamiento. El avivamiento cristiano se refiere a un despertar religioso en un determinado lugar. El avivamiento es un proceso de conversión espiritual motivado por Dios y en ocasiones es visto como un proceso restauracionista. ¿Qué dice la Biblia de esto y cómo podemos relacionarlo con los avivamientos de estos tiempos? Para esto tenemos dos invitados que expondrán su punto de vista. Bienvenidos, esto es Punto de Vista. Escuchemos al pastor Juan Manuel Vaz. Cuando nosotros hablamos de avivamiento hoy en día, cada uno da una definición diferente. Porque cuando vamos a la Escritura no vemos la palabra avivamiento y su definición. Avivamiento es un concepto que a lo largo de la historia algunos teólogos han ido pronunciando para definir cosas que el Señor ha hecho. El problema es que ciertos movimientos evangélicos han tomado la palabra avivamiento y la han empezado a distorsionar, la han empezado a torcer de una manera en que se ha empezado a utilizar para exponer ruido. Es decir, hoy avivamiento para muchos es gente cayéndose por el suelo. Hoy avivamiento para muchos es desorden en la iglesia. Hoy hay muchas personas que dicen avivamiento, a lo que se refieren es cuando hay ruido, hay jaleo, hay gente que cae, gente que rueda, gente que gira, y cuando salen dicen, no, hoy hubo un gran avivamiento. Pero cuando vemos la Escritura, en la Biblia creo que hay avivamientos. Creo que a lo largo de la historia hay avivamientos. Pero la palabra avivamiento nunca a lo largo de la historia se ha relacionado con ruido, con caos, con desorden o con gente cayéndose en el suelo. A mí la palabra avivamiento me supone, por lo que veo en la Biblia y por lo que he visto en la historia, en los avivamientos verdaderos, lo siguiente. Un teólogo dijo una vez, y a mí me gusta esta frase, que un avivamiento es cuando Dios hace lo que hace siempre, pero a una escala mayor. Avivamiento no es una obra diferente de Dios. Avivamiento no es una obra nueva de Dios. Avivamiento, y creo que la definición es muy buena, es ver a Dios haciendo lo que hace siempre, pero a una escala mayor. ¿Qué es lo que Dios hace siempre con un pecador cuando lo salva? Dios lo restaura, Dios lo sana, Dios le quita el corazón de piedra, le pone el corazón de carne, le da su Santo Espíritu y a un muerto le da vida, ¿verdad? ¿Qué es una salvación? La salvación del pecador, que implica pasar de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y recibimos vida en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios hace cuando salva a un pecador. ¿Lo entendemos? ¿Sí? ¿Qué vemos en Ezequiel 37? Una restauración, dar vida, pero en números grandes. Hechos capítulo 2, desciende el Espíritu Santo y Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica su primer sermón. Justo después vemos gente caída por el suelo. ¡Ay, no, perdón! Vemos gente rodando por el suelo. ¡Ay, no, perdón! Lo que sí vemos es esto. Y se convirtieron aquel día como 3,000 personas. Es decir, lo que Dios normalmente hace en un pecador, lo vemos hecho a gran escala. ¿Cómo han sido los grandes avivamientos de la historia? El obrar de Dios en conversiones masivas de personas. Hermano, cuando estudias las historias de los avivamientos, es eso, es Dios obrando a gran escala. Pecadores en las manos de un Dios irado. El gran sermón de Jonathan Edwards. Un sermón que hasta hoy muchos teólogos analizan, estudian por qué. Un hombre que predica para una capilla y toda la capilla se convierte. Toda la capilla se convierte. Toda la capilla, hay gente que en la biografía cuentan que se escondían debajo de los asientos. Esas capillas antiguas tenían esos asientos largos de madera y la gente se escondía debajo. Dice que había gente que iba al púlpito a decir, para de predicar, que parece que el suelo se va a abrir y nos va a tragar. Dios trajo temor, Dios trajo un profundo sentimiento de arrepentimiento a los corazones y corrieron a Dios como la única esperanza de salvación. Eso es un avivamiento. Lo que Dios normalmente puede hacer hoy en una persona, pero que lo hizo en un grupo, en un colectivo. En otros avivamientos que han habido en otros continentes, en otras ciudades,
hay uno muy bonito, ya les diré concretamente dónde fue, pero contaban que después de que empezaron esos hombres a predicar el evangelio, unos hombres que empezaron a predicar en capillas, en las calles, llegó un momento que las conversiones eran tantas que cuenta la historia que la policía no daba abasto, porque los pecadores hacían fila en la policía confesando sus delitos. Eso es un avivamiento. En Escocia hubo un avivamiento que cuenta la historia que cerraron bares. Se convirtieron tanto los borrachos que los bares se quedaban sin clientela. Eso es un avivamiento. Pero no me digas a mí que avivamiento es juntar a 1,000 personas que se caigan al suelo y luego salir y que la ciudad no se entere ni que hay una iglesia. Avivamiento es cuando Dios impacta con su obra de salvación vidas y se nota, hermano. Cuando Dios avive esta ciudad, lo notarán los prostíbulos, los bares, las discotecas, las calles, se notará. Porque habrá una salvación en masa. Porque avivamiento es lo que Dios hace, pero en un grupo. En un grupo. Y por eso, hoy, lo que yo quiero traer aquí es eso, un gran avivamiento. Porque lo que pasó en Ezequiel 37 es un gran avivamiento. Escuchemos al pastor Miguel Núñez. Los avivamientos han ocurrido no de manera programada. Nunca nadie ha previsto que estamos a punto de un avivamiento. Es algo que simplemente ocurre un día porque es una orquestación soberana de la gracia de Dios que decide visitar una iglesia o decide visitar una congregación o un poblado. Entonces un día de repente aparece y entonces al aparecer cosas poco usuales comienzan a aparecer y no tienen que ser cosas de sanaciones y cosas de ese tipo, hablar en lenguas, sino cosas poco usuales. Por ejemplo, en ocasiones ha ocurrido que en un servicio de capilla de una universidad cristiana o de un college se hizo algo un día y el servicio comenzó y de repente Dios se hizo presente y el servicio duró 72 horas, 3 días sin cerrar las puertas. ¿Por qué? Porque Dios comenzó a hacer cosas, la gente comenzó a orar, la gente comenzó a cantar, otros comenzaron a dar testimonios, otros comenzaron a predicar y unos iban, otros salían, otros entraban y durante 3 días corridos las personas estuvieron en ese va y viene, por así decirlo. Entonces cosas poco usuales ocurren, pero en sentido general pudiéramos decir que los avivamientos del pasado se han caracterizado, por un lado, por una mayor sensibilidad hacia el pecado y por tanto hay mayor espíritu de arrepentimiento y es frecuente escuchar muchos testimonios de personas que han venido adelante a confesar, a pedir perdón de Dios. ¿Por qué? Porque han estado bajo la convicción del Espíritu. Entonces es una característica, mayor sensibilidad hacia el pecado. Número 2, una mayor sensibilidad hacia la santidad de Dios, una mayor reverencia, un mayor respeto. Y obviamente cada vez que nosotros podemos ver la santidad de Dios de una manera mucho más clara, pues así mismo nosotros terminaremos viendo la pecaminosidad del hombre de una manera igualmente más clara. ¿Por qué? Porque esas dos cosas ocurren simultáneamente. Cada vez que tú enciendes la luz en una habitación, mientras más brillante es la luz, mejor tú puedes ver las cosas que están sucias dentro de esa habitación. Al mismo tiempo hay una mayor hambre por la palabra. La gente está dispuesta a escuchar la exposición o la enseñanza de la palabra por largos periodos de tiempo. De vez en cuando también han sido reportados sanaciones sobrenaturales y manifestaciones sobrenaturales de ese tipo. Pero la presencia de manifestaciones sobrenaturales sin ninguna de las otras características nos hace pensar muchas veces que esto es algo falso. Ha habido avivamientos falsos también en el pasado porque Satanás es capaz de duplicar cosas, como lo vemos con los magos de Egipto, que fueron capaces de duplicar algunas de las cosas que Moisés estaba haciendo por medio de la vara por medio de la vara de Moisés, que posteriormente se le llama la vara de Dios. Entonces, yo creo que si fuéramos a hablar de características que deben estar de manera fundamental, independientemente de qué otras cosas periféricas pudieran ocurrir, tenemos que mencionar, número 1, una mayor sensibilidad hacia el pecado con una actitud de arrepentimiento. Número 2, una mayor sensibilidad hacia la santidad de Dios, mayor honra, mayor respeto. Número 3, una hambre genuina por la palabra y las personas están más dispuestas a escuchar esa predicación, a someterse a esa predicación y a hacerlo por periodos de tiempo mucho más largo de lo usual.
Y luego entonces las otras cosas que estuvimos mencionando que pudieran aparecer por igual. Quiero mencionar brevemente que un avivamiento no es lo mismo que una reforma. Tú puedes tener avivamiento sin reforma, no puedes tener reforma sin avivamiento. Porque el avivamiento que resulta en reforma se va a extender más allá de lo que es el ámbito de la comunidad cristiana o de una iglesia y va a comenzar a impactar estilos de vidas dentro de esa comunidad o de otra sociedad. Y por eso la reforma protestante se llamó como se llamó y no simplemente un avivamiento. Fue un avivamiento, pero fue una reforma porque transformó las sociedades. Cambió incluso el curso de la educación, el curso de cómo estudiar ciencia, de cómo hacer el resto de las cosas que hacemos en la sociedad, cambió leyes y todo lo demás. Y ahí está la diferenciación entre un avivamiento y una reforma. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Recuerda que la Biblia es su propio intérprete. Y si quieres que compartamos un tema en especial, escríbenos, déjanos tu comentario. Bendiciones.